así como es un gusto sin duda para nuestros invitados despertar, madrugar, pero aquí se le recibe con los brazos abiertos. Diputado Carlos Germán Bruch, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Marisol? Muy buenos días. Por supuesto que es un gusto estar, sobre todo temprano. Nuestro país es un país trabajador, nos levantamos temprano y llegamos también. Quiero aprovechar también de saludar a toda tu audiencia, saludar también a todos los salvadoreños que nos ven allá en Estados Unidos, en la diáspora, que nos ven en otros países también, pero principalmente, así que aquí estamos listos y fresquitos. Un saludo para esos salvadoreños precisamente de la diáspora. Hay cambios de horario en algunos estados y muchos que se levantan, que van a empezar sus largas jornadas de trabajo en países como Estados Unidos y que están pendientes. Y aquí les enviamos un pedacito de nuestro corazón y de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y transformaciones son muchas, son innegables, están ahí, no son renders, son números. Y a pesar de que la oposición quiera seguir tratando de obviarlas, es imposible. Cada vez más los salvadoreños están convencidos de la transformación tan acelerada que nuestro país ha tenido y que sigue experimentando, pero siguen tampoco sin proponer, se oponen a todos los planes de seguridad, pero siguen sin proponer nada al respecto. Carlos Germán, es viernes, cerramos semana, pero es imposible no hablar de la seguridad porque es este clima de seguridad el que permite que ya muchas familias tengan planes para este fin de semana. Claro que sí. Yo primero que todo agarro lo que decías de esa oposición. A ver, primero tendrían que entender un poquito qué significa en una buena democracia ser opositor. Tú tenés que sumar, tenés que complementar, pero decirle que no a todo, fíjate que respecto a seguridad, yo sí que estoy muy extrañado, sobre todo desde que comenzó el gobierno del presidente Bukele, pero también después, con la implementación. Bueno, ¿te acordás que hubo una negación a apoyar el plan control territorial de parte de ellos? Pero después, ahora, en la implementación del régimen de excepción, me ha asombrado que no voten a favor de la seguridad de los salvadoreños en algo tan tangible, tan inmediato, porque está claro que es una herramienta, el régimen de excepción es solo una herramienta. Por ahí salía una persona, yo le llamo trasnochados, porque creo que no alcanzan a leerse bien o a entender bien su trabajo, diputados, no me acuerdo si era diputado o diputado, que decía que era el plan de seguridad, el régimen de excepción. No, hay que explicarle. El régimen de excepción está incluido en nuestra Constitución y es una simple herramienta que se ha podido utilizar para que no suceda lo que sucedía antes, que es que entraban cuando capturaban, ¿verdad? Porque también hay que decir así, la policía ha hecho un buen trabajo y la fiscalía ahora de capturar, pero salían a las 72 horas, salían de inmediato. Entonces, esto está permitiendo que no salgan y que vayan a un debido proceso, que ya hay también en números, te puedo decir, más de los 55,000 procesados que ya comenzaron, ya que esa gente, es lógico, si se le ha achacado la fiscalía y hay investigación, lo decía el ministro de Seguridad hace poco que llegó a la asamblea, que ellos ya tenían expedientes. Acordémonos de eso, eso fue con lo que no contaban, todos los anteriores, digamos, gobiernos y desgobiernos, que hay un proceso que tenía cada marero, y entonces quedaron ahí esos archivos. Entonces era solo de llegar, ir a buscarlos, con la diferencia que hoy por el régimen de excepción y los procesos venideros, porque también hay que aclarar que se han hecho reformas para que tampoco salgan los criminales. Y hay que mencionarlo, de estas personas, muchos de ellos con perfiles que habían asesinado 25, 30, 37 personas. Es escalofriante imaginar el tipo de personas que estaban continuamente saliendo de los juzgados. Sí, el otro día hubo uno que recibió una pena de 1.200, no me acuerdo cuántos años, precisamente porque, vaya, para la gente de Arena y el FMLN, los muertos no significan mucho, porque acuérdate que ellos nacieron desde la muerte y la guerra. Ellos, la razón de ser del FMLN y de Arena siempre fue aniquilar la muerte. Sus himnos lo dicen, ¿verdad? Revolución o muerte, El Salvador será la tumba. Son ellos los que tristemente no solo lo cantaban, sino que lo hicieron. Ellos se encargaron de que murieran salvadoreños, sus orígenes. Ok,
para ellos, que son los mismos, porque ahí vienen los mismos, un par de cambios cosméticos han tenido, pero yo veo que lo que ha quedado ahí en la Asamblea no pero aporta. lo cosmético no empieza por la cabeza, porque ha sido precisamente el presidente del COENA el que ha dicho que de la seguridad no se come. Entonces, así como sí. cambios... Un comentario desacertado, totalmente, yo creo que se dio cuenta que le fue muy mal, debería de corregir. Yo creo que no es en ningún momento, y te lo digo porque en este oficio hay que saber corregir, porque lo que dijo pues insultó a todos los salvadoreños. Es que aquí no es una cuestión de partidaria. Claro. Ahora, él lo hizo en nombre de su bandera. Le han dicho Andalucite, yo no sé quién asesorará ahí, pero te digo, lo hizo bastante mal, porque eso realmente, bueno, aparte de ofender, se le ha probado de que sí, con una mejor seguridad, los salvadoreños están realmente, si lo queremos poner así, comiendo más o comiendo mejor, porque no tienen que pagarle a los que le estaban renteando antes, y con eso pues se ahorran un dinero y podrán invertirlo pues, y el comer es una cuestión, digamos, de decirlo no tan literal, pero sí, comentario desacertado, pero sí tú tenés razón, es una generación que ha venido en ese partido a demostrar que si los otros maquinaban para robarle al país y para dejar todo el caos que dijeron, estos ahorita andan, como se dice, chiflando en la loma, o sea, no veo que ese COENA realmente repunte en nada. Quería hablar primero de los detractores de nuestro país, de esta oposición, que yo coincido con usted, en una democracia debe de existir una oposición, pero una oposición que definitivamente... Coherente, sí. Coherente, que una oposición que sume y una oposición que esté definitivamente trabajando por los intereses del soberano, que en este caso obviamente es el pueblo. Pero ahora veamos todas estas voces internacionales que auspiciadas, patrocinadas, cual sea el caso, están tratando de levantar volumen a algunos temas que casi minutos después son desvirtuados, y me refiero a muchos detractores, medios, ONGs. El presidente les ha dicho a la comunidad internacional, muéstrenme un tan solo plan de seguridad en el mundo que haya tenido estos resultados y vamos a cambiar este. Tiene que cambiar esos resultados, es decir, de pasar de 30 homicidios, de violaciones sexuales, de familias obligadas a salir de sus casas, es un todo de millones en extorsión, a poder llegar a lo que estamos ahora. El presidente los ha emplazado y les ha dicho, denme un plan, pero nadie ha levantado la mano. Y fíjate que cuando tú ves el plan de seguridad del presidente Bukele, de su gabinete de seguridad, tú ves que se empieza desde el día 1 en el 2019. Y si tú ves, ahora, quien quiera revisarlo y analizarlo, ahí está. Se empieza a dar todos esos pasos necesarios para que se llegue a poder detener ese crimen organizado, esas maras que fueron el flagelo por años y que incluso los gobiernos de arena y de frente ocuparon, porque transaron con ellos, se sentaron a negociar con ellos. O sea, aquí no nos vengan a tratar de decir que nosotros, no, ellos se sentaron a negociar, incluso avalados por organismos internacionales como la OEA. Me acuerdo, ahí está la imagen de un señor Insulza, que era el secretario de la Organización de Estados Americanos. Ellos avalaron, y sentarse ahí con criminales implica que hubo también pisto, ahí hubo dinero. ¿Por qué razón se le ocurre a estos organismos internacionales, con los gobiernos que tenían aquí sometidos, ya sabemos a qué, pues porque someterlos a veces hasta con un almuerzo allá en Washington los tienen tranquilos, los tenían a esto, ¿verdad? Bueno, habrá que preguntarles si tal vez tenían mucho interés en que la droga y las armas ilegales y todo lo que ellos han movido y el dinero que se sacaba de las extorsiones, o sea, pero como te digo, el tema de que hayan sido organismos internacionales solamente demuestra que estaban involucrados en un negocio que a ellos les convenía, teniendo a sus pares, aquí a sus socios. Entonces, con todo este accionar de gente de afuera, que ya lo decíamos, el ministro de Seguridad Villatoro en la comisión, no en esta última, sino que el año pasado, nos hacía ver, porque ellos llegan y nosotros también cuestionamos, preguntamos, ¿verdad? Hay gente, te lo digo así porque piensan que es como que si fuera todo un tema que estuviera controlado por alguien. No, si nosotros hacemos nuestro trabajo, hacemos lo que corresponde a un parlamento hacer.
Y dentro de las preguntas que yo hice es, ¿por qué vamos a reformar? ¿Por qué me está planteando aquí usted? Y viene el señor ministro con esta reforma. Y me dice, es que fíjate que hasta el año 74 teníamos aquí en nuestro Código Penal considerado un ataque directo, fuerte, al crimen organizado. Pero luego empezaron a venir, ya en los tiempos, ya más adelante, años más, te hablo de lo que salió en el 74, era el origen de ese Código Penal respecto al crimen organizado. Empezaron a venir de afuera, y ahí vienen todas esas ONGs, derechos humanos, que ya sabemos que no tienen nada que ver con eso, son negociados, ¿verdad? Y así lo ha sido siempre. Yo recuerdo a gente mayor, bueno, a mi padre hablar de esto y denunciar también este tipo de cosas. Empezaron acordémonos Jimmy Carter, los que se pueden acordar, claro, financiados por esta gente, entonces claro, ellos tenían que ir con ese sonsonete. Y resulta que esta gente entonces empezó a invitar a cócteles y a saber a qué tipo de trances para que los diputados de esa época, de Arena principalmente, ¿verdad?, y los ministros involucrados estuvieran a favor de reformar las leyes, pero fíjate lo que hacían. Era dejar ventanas, se llama, dicen los entendidos en leyes, dejar resquicios legales para que el crimen organizado no tuviera lo que ahora está teniendo, porque nosotros ya llegamos a quitar esa deformación, no fueron reformas, fueron deformaciones que dejaron, y ahora sí se está atacando el crimen organizado, como en cualquier país del primer mundo, Alemania, donde yo viví un montón de tiempo, Francia, Canadá, donde tú querrás ver, incluso Estados Unidos tienen eso, que se le combate el crimen organizado. Eso quiere decir que si hay una persona que comete un delito, pero se sabe que está ligada, y no es por los tatuajes, hay que decir solamente, sino que hay una investigación en este caso, crimen organizado es bandas criminales, maras, pandillas, entonces se le procesa por eso también, en cualquier lugar del mundo. Entonces, eso no se lo cuentan, ¿verdad? Eso no se lo cuentan a las personas. Yo creo que debe saberse que esas reformas ahora pueden estar tranquilos los salvadoreños porque se han hecho, y con eso tienen que tener la seguridad total de que quien ha entrado al SECOT no va a salir más a delinquir. Por la ley, o sea, no te estoy hablando que es porque un tema antojadizo ¿cómo se llama?, de Nayib Bukele o del ministro, no, ellos han presentado y nosotros hemos aprobado, para eso estamos, ¿verdad?, para que los salvadoreños tengan esa tranquilidad de que lo que se ha hecho no es cosmético. Ahí he oído yo unas vocecitas. Carlos Germán, tenés que cortar. Bueno, tengo que cortar porque tengo que ir a una pausa, pero al regresar seguimos conversando del tema y presentamos una nota sobre la reacción del presidente a la publicación del New York Times. Siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó ante una publicación de un medio internacional que defiende a pandilleros capturados. Así respondió el mandatario salvadoreño, que ha llegado a reducir las cifras de homicidios ya por 350 días. La guerra contra pandillas no hace excepción entre miembros de estas estructuras. Todos los criminales que hicieron daño a la población honrada tendrán que responder por cada uno de sus delitos. Y de hecho, lo confirma Los Angeles Times, quien en una reciente publicación, en su afán de atacar las medidas de seguridad en El Salvador, reportan la captura de pandilleros que se afiliaron a una iglesia para evadir la justicia terrenal. Ante esta publicación, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó y afirmó: estos pastores tienen razón, Dios puede redimir a cualquiera. Dios y solo Dios puede perdonar sus pecados y salvarlos. Si Dios los perdona, disfrutarán de la vida eterna, pero aquí en la tierra aún deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. El gobierno salvadoreño le declaró la guerra a los terroristas. La estrategia ha sido contundente y clara: capturar hasta el último pandillero, presentarlos ante los tribunales para que se dicte sentencia sobre quienes atentaron contra la vida, la paz, la seguridad y el patrimonio de la población. Edgar García, Noticiero El Salvador. Han sido tantas las personas asesinadas
y tantos los relatos que hemos recogido a lo largo de la historia. Y he visto muchas madres, padres decir que Dios haga justicia en el cielo, pero también esperamos una justicia terrenal. Así lo expresa una persona cuando ha perdido un ser querido. Queremos que estas personas no sigan asesinando, queremos que exista una justicia terrenal y confiamos. Esas son las palabras de una persona cuando ha perdido un ser querido. No comprendo realmente esta publicación del New York Times. Es que mira, no encuentran camino, porque a cuenta de que hay un intento vano, las palabras del presidente son las correctas, o sea, aquí en la tierra están, en este caso, el Estado salvadoreño, ¿ya? El que va, al fin, a hacer lo que la mayoría de salvadoreños, todos, excepto los mareros y bueno, los quienes estaban ligados a ellos, y yo también le agrego siempre a los que usufructuaban del trabajo de ellos, los capos, los que están arriba, los que contrataban la mano de obra, ¿verdad? Esos están bien bravos. Y por eso vemos que Arena salta y el FMLN salta, pues porque su negocito también se les acabó, ¿verdad? Y con mandarle a la cárcel a esos asesinos, a esos violadores, pues están bravos. ¿Qué vemos con estas? Ahí tenés tú a Soros y a todos esos en esas publicaciones, porque así trabajan con los medios, ahí lo vemos, el Faro ya salió corriendo porque ya no le alcanzó. Decían que era por una cuestión administrativa, se les acabó el pisto porque no les está funcionando, no le rindieron a Soros como debían y fueron a ver quién los contrataba por otro lado, pero ellos dijeron que aquí se les perseguía, entonces no hay coherencia, ¿verdad? Si es administrativo es persecución, pero bueno, no hayan ya que hacer a tal punto que a cuenta de que vamos nosotros a ver que esos asesinos, que esos mareros, que por décadas estuvieron dañando profundamente el seno de la familia de los salvadoreños, van a aparecer como que si son bendecidos y ungidos por unas iglesitas inventadas, o que a veces se meten ellos a inventarlas para que salgan libres. Hombre, eso es como cuando también se metieron esos mareros, ¿te acuerdas que iban uno o dos escondidos en un ataúd? ¿Verdad? Entonces iban a decir, no, es que el ataúd es algo que se respeta. No, hombre, iban escondidos. O sea, mira, si tenemos aquí un mandatario por primera vez sensato, autónomo al momento de proceder, porque es lo que está haciendo también, diciendo, miren, todas estas tonterías, ¿ya? Se les responde con seriedad, que los Angeles Times, que el New York Times, que estos y otros, es que ya ni ellos tampoco cuentan con una credibilidad en sus propios países, ¿verdad? Se les está desmoronando eso. Y te lo digo también porque hay otros que caen de rebote, como la Deutsche Welle, que es un medio alemán, uno de los del Estado alemán, ¿verdad? Que lo que hacen es, yo quisiera llamar realmente a los editores alemanes, ¿verdad? Si se dieran el trabajo de venir a ver que los que han puesto aquí de representantes van y se echan un par de tragos con los del Faro y son amigos y les cuentan cualquier cosa y ellos tienen sus notas y las ponen y venden sensacionalistamente, pero no hay ningún tipo de fundamento cuando tú empezás a hablar de periodismo, en serio, ¿verdad? Y por eso es que están quedando ellos como al descubierto de que no están haciendo un trabajo de informar cuando tienen este tipo de publicaciones, ¿verdad? Más bien, y yo no sé si vendrá más adelante el tema y me estoy adelantando, pero cuando tú ves que la información se da hoy en día, lo decía Elon Musk el otro día, ¿por qué tenemos que depender de 5 editores? Que a la larga ellos reciben órdenes de los que pagan, ¿verdad? En los medios, porque ya sabemos que es así, los editores son... ¿Por qué? Si es que la información está en línea directa con las personas. Tal vez no redactarán tan bien, sí, eso puedo estar de acuerdo, pero cada vez estamos viendo youtubers y estamos viendo creadores de contenido que están expresándose bien, y eso a mí me alegra, porque yo siempre he sido alguien que cree en la libertad de expresión, ¿ya? Y no eran aquellas publicaciones sacrosantas, según ellas, ¿verdad? Mi ex jefe y amigo, que recuerdo siempre con mucho cariño, Lafit Fernández, decían, es que el periodismo no puede creerse que orina agua bendita, así decía él, ¿verdad? Un tico campechano que hablaba, tú lo conocías. Así es que no es eso el periodismo. Ahora, el periodismo se convirtió, y en nuestro país, con raras excepciones, y ahora tenemos un periodismo, por ejemplo, aquí, que es de los salvadoreños, que es el canal de los salvadoreños, que siempre fue utilizado como medio propagandístico, con unas cosas bien chabacanas ahí que sacaban. Ahora es en serio, ahora hay programas
como este, hay también programas, hay, bueno, toda una gama en el noticiero, que sí hay que sacarlos de esta catalogación, pero el resto son empresas privadas, o sea, SADCB, que ni pagaban impuestos. Nosotros llegamos por primera vez, antes, ¿por qué nunca se atrevieron, nunca tuvieron el coraje de ponerle impuestos que tenían que pagar a los medios de información, el Diario de Hoy, la prensa gráfica y eso? ¿Sabes por qué? Porque les tenían miedo, porque si les hacían pagar impuestos, entonces ellos decían, ya no nos van a hacer el favorcito, porque así ha funcionado. Aquí estos medios han sido los transeros de quien llegaba con el mejor billete. Y eso se acabó. Eso se les acabó a tal punto que estamos viendo que no pueden seguir subsistiendo, porque ya me imagino que esos financistas se dieron cuenta de que no les funciona, que un Diario de Hoy saque hoy un titular, o la prensa gráfica, y diga, expertos economistas dicen que El Salvador va a caer en un default, que no va a poder pagar su deuda. Y viene el gobierno, paga la deuda y ahí se les dice, ¿y ahora qué? Se les calla la boca porque mienten a la vuelta de días, muchas veces, ¿verdad? También el plan control territorial no iba a funcionar, el régimen de excepción, o sea, todo en su fantasía que no es una cuestión onírica solamente, es a pago, son medios que están para eso. Entonces hay que tener claro que la manera de informarse, pues todos los ciudadanos pueden optar y pueden buscar aquellas maneras donde puedan ellos encontrar y formarse un criterio. Y ahí tenemos, yo te digo, yo no veo a los medios informar, por ejemplo, las acciones que ayer la primera dama sacó un plan nuevamente para la niñez. No veo informar también las obras, cómo van avanzando, ellos dicen son los renders, pero después resulta que los renders ya se convierten. Yo anduve el fin de semana encima de un render de los de arena, ¿verdad? Yo con mi moto pasé sobre un paso de desnivel camino a Santa Ana, y así la realidad les está reventando en la cara, porque ellos no han podido en ningún momento ser consecuentes. Y los medios, pues yo estoy asombrado que ya de por sí venían fallando bastante, y ahora sí se tiraron al ruedo y ya están en un nivel donde nadie les está creyendo. El prófugo de la justicia, Mauricio Funes, ofreció a nuestro país, a una población que venía de sufrir miles y miles de fallecidos, de ser víctima de la criminalidad, que iba a acabar con la delincuencia. Bueno, ofreció muchísimo, ofreció fábrica de empleos y podríamos sacar todos aquellos sendos discursos políticos, electorales, donde prometió tanto, pero específicamente en el tema de seguridad. En 10 años del FMLN, es decir, de este exmandatario, solo existieron 2 días con 0 homicidios. 2 días con 0 homicidios en 10 años. Es impresionante. Ese sería un titular para todos estos periódicos internacionales, como un país como el nuestro, tan pequeño, con tan poca población. En 10 años, 2 días sin homicidios. Pero hoy, el presidente de la República, en lo que va de su gestión, son ya 350 días casi un de año vida, ya. Casi un año. El cambio es irrefutable. Sí, no, está ahí, es tangible, lo dicen las cifras, pero lo dice la gente en las calles. O sea, si es que cuando te digo que es así, mira, ni siquiera ellos pudieron dejar de ser los medios atacantes, ¿verdad? Fueron y se dieron cuenta de que era así. Entonces, si te fijas, yo te puedo ir mostrando paso a paso. Cuando ellos se negaron, ellos dijeron que no. Primero negaron el presupuesto, hablo yo de los opositores, con sus medios ahí pegaditos. Eso retrasó un poco el plan control territorial. Llegamos entonces, porque los salvadoreños quisieron elegir esa asamblea en mayoría y aprobamos lo que iba a ser bien para ellos. Entonces, luego que empezaron ya cuando esto no les resultó, se dieron cuenta que la realidad está ahí y bueno, hasta el Faro salió diciendo, sí, fuimos a constatar hace poquito, hace como un mes o 2, y efectivamente esto ya llevaba un año funcionando, donde está cada vez más seguro y sigue estando ya muy seguro, por las cifras lo vemos, pero ¿qué hicieron? Entonces viene el tema de salvemos a los angelitos que están en el Secot. No, señor, son asesinos. Si es que no le vamos a dar catalogación aquí celestial a nadie, ¿verdad? Que además eso no nos corresponde a nosotros, eso lo decía el presidente, eso es con Dios. Así es. ¿Verdad? Tú y yo tendremos que pagar cuentas con Dios. Todos tenemos que pagar cuentas con Dios. Pero aquí, y hablo aquí en la tierra, pero aquí específicamente en estos 20.600 kilómetros cuadrados,
El presidente de la República fue electo para cuidar de los salvadoreños, entre otras cosas, gestionar la vida de los salvadoreños por un periodo, que van a ser más periodos si los salvadoreños así lo desean, eso es también democracia, pero primeramente se está haciendo un trabajo por primera vez en lo que yo tengo uso de razón y lo que logro también investigar y preguntar en un pasado anterior a que yo naciera. Se está haciendo un trabajo, no llega un presidente a transar, no llega un presidente a convertirse en un prófugo que se vaya a meterse a las enaguas de un dictador suelo de quinta categoría como es el de Nicaragua, que seguramente pues estamos claros que ya le pasó un parte del dinero de lo que se robó de los salvadoreños, 2 presidentes del FMLN, o sea, qué vergüenza. Yo entiendo, fíjate que yo entiendo muy bien la rabia y esa... Yo me quedo viendo a estos muchachos del FMLN cuando hablan tan disparatadamente porque ellos son presa de la rabia, no tienen coherencia, no han logrado separar su alma y hacer que su mente actúe bien porque están bravos. Imagínate si los 2 líderes que tuvieron, históricos según ellos, han hecho historia por ladrones. Eso es lo que ha tenido el FMLN, ¿verdad? Ya no digamos los maestros de esto que eran los que ahora son amigos de Arena y en esa esquina, Arena y FMLN, que también era su maestría. Ellos iban a las universidades allá en Estados Unidos a aprender cómo robar y después venían aquí y lo hacían, ¿verdad? Entonces... y a ese malestar hay que sumarle que está claro que hay una fuerte división interna en el partido. Ahí lo tenés, ellos bueno, lo tenés incluso en las votaciones que hacen. Unos votan en contra, otros se abstienen, que es lo mismo que estar en contra, ¿verdad? Claro. Hablo del FMLN. Y en el caso de Arena, yo creo que ya están como desmoronados. Fíjate que lo ves, bueno, el mismo Portillo Cuadra se queja de las actuaciones de un par de señoras que están ahí, yo las veo haciendo un desorden generalmente, haciendo alarde de su vulgaridad. En fin, yo veo unas cosas que yo digo, deberían... No es que yo les venga a aconsejar aquí, pero centrarse un poco primero en que los ciudadanos salvadoreños están observando, ¿verdad? Vamos a la pausa comercial. Solo decirles que en lo que va del mes de abril se vivieron en nuestro país 11 días consecutivos con 0 homicidios. Esa debe de ser sin duda una noticia que nos debe de regocijar el corazón a todos los salvadoreños y a toda nuestra diáspora querida. Pausa, volvemos. Lo más grave es que los países que están criticando son los que están padeciendo ahora el flagelo de la violencia.
Colombia, Costa Rica y Estados Unidos son algunos de estos ejemplos, recalca el vicepresidente Félix Ulloa, quien sostiene que basta con leer algunos informes para darse cuenta la escalada de violencia que viven estas naciones y en lugar de ocuparse de la problemática, critican los resultados positivos e históricos obtenidos en materia de seguridad en El Salvador. Añorar el liderazgo que tiene el presidente Bukele a nivel latinoamericano y a nivel mundial genera aprensión en algunos mandatarios. Yo creo que antes de ver la paja en el ojo ajeno hay que ver la viga en el ojo propio. Más de 67,000 pandilleros capturados y calles libres de violencia es lo que ha dejado el régimen de excepción en su primer año de ejecución. Por eso es que el presidente insiste de que el modelo salvadoreño es un modelo inédito, propio, y que si hubiera otro igual o mejor en el mundo, podríamos considerarlo, pero no existe. Lo hemos revisado en todo el planeta, en tiempos de paz, ninguna operación de este calado se ha llevado a cabo con el éxito que lo hemos hecho nosotros. Y contrario a los países que únicamente critican, hay otros que reconocen el trabajo realizado y quieren implementarlo en sus respectivas naciones. Ha servido para que otros gobernantes de otros países nos soliciten una asistencia técnica en esa materia. Pero como el presidente Bukele ha insistido, el hecho de que sea el pueblo salvadoreño en una absoluta mayoría de un 92% de la población, los que están de acuerdo, están satisfechos y están solicitando que se mantenga el régimen de excepción, es el mandato que vamos a seguir. El régimen de excepción da las facultades legales y brinda las herramientas necesarias a los cuerpos de seguridad para capturar a más pandilleros, los cuales permanecerán por el resto de sus vidas en la cárcel más segura de América, el centro de confinamiento del terrorismo. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Debo insistir en el tema, tanto el régimen de excepción es legal y es constitucional. Ya el vicepresidente se refería en algún momento, el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, se refería al tema. ¿De dónde sacan los argumentos la prensa internacional para tratar de seguir señalando que el régimen es ilegal? Bueno, lo que decía anteriormente, primero la prensa internacional hay que dividir, pues trabajan por intereses, si es privada o si es estatal en el caso de Europa, ¿verdad? Que es el error que yo mencionaba de los alemanes con la Deutsche Welle y creo que también los franceses, ellos responden, primero ellos prefieren hacerse del ojo pacho y no venir a constatar. Yo invité al embajador alemán y le dije una vez el año pasado, mirá, deja de que tus fuentes sean los del Faro. O sea, por favor. ¿Por qué? Porque ellos viven en una burbuja, ¿verdad? Muchas veces la comunidad internacional prefiere hacerse el ojo pacho porque lo que tienen es una orden de mantener lo que estaba. Pero lo que estaba en este país era una injerencia de tal manera que redundaba en que un país como el nuestro país específicamente, y hay otros más, estuvieran sumergidos en esa pobreza y en esa, subdesarrollo y todo lo que les gusta a ellos después. Entonces vamos a mandar ONGs que van a combatir la pobreza. Sí, pero llevamos 30 años con ese sonsonete y no pasó nada. Entonces, claro, los salvadoreños dijimos en un momento, cambiemos esto a nuestros mandatarios que estaban sometidos a esa injerencia internacional, y se está haciendo de buena manera, con todo respeto, porque yo he oído al presidente Bukele hablarle a la comunidad internacional con la mayor altura y el respeto que se puede hablar. Pero eso sí, no es transable nuestra libertad, no es en ningún momento negociable nuestra independencia en lo absoluto. Claro, eso no les gusta que se les diga. Acordate que nos vieron siempre como países bananeros, como países del backyard, del patio trasero. Claro, si esa era la visión, yo invito a la comunidad internacional, ya lo están, fíjate que ya noto pequeños cambios, que ya están diciendo, bueno, primero que todo quitemos esos embajadores que estaban con una visión ochentera, ya los están mandando a retiro, y aquí mándenos a gente que realmente tenga la capacidad de ver lo que está pasando en nuestro país, en bien del país y de los salvadoreños. Eso es lo que para mí sería una buena diplomacia. Hablemos de lo que están compartiendo los noticieros locales de países como Costa Rica y también como Honduras. En Honduras
los líderes de una pandilla se toman la cárcel. Este es el caos que están viviendo en Honduras con un índice de homicidios terrible. La están pasando muy mal nuestros hermanos hondureños. Y Costa Rica también está registrando un índice de homicidios cada vez más elevado. Con todo mi respeto para Costa Rica, para nuestros hermanos centroamericanos, pero están dejando de ser aquella Suiza de Centroamérica, Costa Rica. Y recién, perdón Carlos Kraman, recién lanzan un plan, no tengo claro el nombre, pero Costa Rica seguro, si no me equivoco, que también hablan de construcción de cárcel, de detenciones, de reforzar los cuerpos de seguridad. Es decir, todos estos países están viendo este modelo y están viendo las estadísticas de sus países y tienen que reaccionar. Ya no pueden seguir haciendo lo mismo porque van a tener los mismos resultados. Yo sí deseo, pero del corazón, que puedan hacerle frente a este flagelo, incluso Costa Rica, como tú decís, que antes se veía como el paraíso, tristemente dejó de ser ese país tan seguro, lo estamos viendo, pero fíjate que, vaya, qué bueno también que estén adoptando las medidas de seguridad que aquí tenemos, se los están exigiendo sus poblaciones, se los están exigiendo, y no solo Centroamérica, Sudamérica, ahí tenemos Perú, un alcalde que ha llegado a implementar el plan de El Salvador dentro de su jurisdicción como alcalde de Lima, me parece que es. En Chile se están rehusando, hay un problema enorme porque también llegaron con aquel sonsonete de los derechos humanos y los gobiernos progre, y ahorita tienen uno que el pobre no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, porque a mí me da lástima este joven de presidente de Chile, porque no sabe, no tiene, y por eso tiene una pérdida de credibilidad en pocos meses. Pero fíjate que en Centroamérica y en estos países que están viendo, yo les recomendaría también a los mandatarios, a los gobiernos, que también saquen un poco su orgullo y no se dejen manosear. Claro, yo sé que tienen intereses ahí porque a veces hasta las campañas les pagan, ¿verdad? Pero que agarren un poco pues el orgullo de decir, miren, hasta aquí llegan esos organismos internacionales. Lo sentimos mucho, pero en los planes de seguridad no se van a meter. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? En los planes de nada. O sea, ellos pueden venir y colaborar. Ellos pueden venir y afianzar las redes en el término de comercio. Claro que sí, si eso está bien, si eso es lo que le da progreso a los países, pero respetando, no mirándonos como hicieron siempre, si es que esta visión es colonialista, si es que eso está ahí desde hace 200 años, ¿verdad? Y 200 años dice uno un montón, no, pues si son un par de generaciones que vinieron a hacer eso. Y yo creo que ahí es donde tiene que volver a ver Centroamérica, y yo creo que con todo gusto nosotros aquí compartimos ese éxito, porque al final lo que vale no es las flores que nos vamos a echar o que la gente, no, lo que los ciudadanos estén seguros y se mantenga esa seguridad en el trascender. Y ahí vamos a tener entonces a una Centroamérica fortalecida, segura, y yo creo que eso también es atractivo para el inversor extranjero. Quizás no responde a aquellas políticas, incluso en algunos países europeos, que no les ha gustado esto de que, bueno, pero revisen bien, enfoquen bien, vengan aquí y vean la realidad, no se queden con esos informes de escritorio que les llegan allá, porque es bien fácil decir, esta es la realidad. No, vengan aquí y obsérvenla. Operación Costa Rica Seguro es el nombre de este plan de seguridad que ha lanzado Costa Rica. Y, por ejemplo, Guatemala, no tengo datos exactos en este momento de la cantidad de homicidios que se están registrando a diario en Guatemala, pero sí puedo decir que es uno de los países que está encabezando la lista de migrantes. Cada día están llegando miles y miles de migrantes a países como Estados Unidos que van huyendo de su país. Fíjate que en Guatemala yo veía hace poco un candidato o precandidato a la presidencia de ese país, hijo de un expresidente de Guatemala también, que en su video decía respecto a seguridad, entre su planteamiento decía, al final, a mí no me importa que me digan el Bukele 2, decía, ¿verdad? Porque la gente está reconociendo lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele aquí y su gabinete y su plan de seguridad está haciendo. A mí no me interesa, aquí en Guatemala, decía, tiene que llegar a haber
un resultado como se está dando en El Salvador. Y te digo, Guatemala tiene muchísima violencia también. El sociólogo René Martínez, que es un invitado asiduo de nuestro programa, decía hace algunos meses, es que lo que representa el presidente Nayib Bukele es el ejemplo, y ese ejemplo lo exigen los pueblos para sus naciones. Ese gran ejemplo les pone una vara para medirse a los otros mandatarios, y es el pueblo, cada uno de ellos, de esos que se convierten en algún momento en votantes para toda Latinoamérica. Claro. Ha cambiado la historia con estos 67.500 capturados que lleva el régimen de excepción. Han dicho las autoridades de seguridad que en el mes de abril la impunidad ha sido de 0. Significa que homicidio que desgraciadamente se haya registrado, han existido, creo que uno ha sido pasional, el otro ha sido entre personas que estaban ebrias, pero todos se ha dado con el asesino y han sido encarcelados. 0 impunidad, cuando en nuestro país tuvimos 97% de impunidad. Es que se llegó a eso. Hasta el año 2019 se llegó a tener ese nivel de impunidad, o sea, de no saber o no querer, porque ya lo dijimos, eran intereses que estaban ahí. Si es que hay que ver a río revuelto ganancia pescadora, o sea, eso lo tenían claro. Entonces, no se resolvían los casos, volvían a salir, a hacer lo mismo, la gente sometida, y hay que explicarlo con esa claridad para que la gente lo sepa. Los gobernantes anteriores planificaban que aquí hubiera todo ese nivel, 97% de impunidad hasta el año 2019, de ahí para atrás, porque eso les significaba ganancias a ellos, o sea, tener definitivamente eso, y yo lo considero eso de lo más miserable que puede haber. O sea, si nunca tuvieron la capacidad de hacer que nuestro país progresara, como ahora se está haciendo, porque hay un turismo que está funcionando bien. Hace poco acabamos de aprobar esta semana en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que hace que nuestro país se convierta, lo voy a decir de la manera más fácil, en una especie de Silicon Valley, porque aquí va a haber un centro donde si no se le cobra impuestos, renta cero, a quien quiera invertir. Y fíjate, no es como cuando ellos, los de Arena, trajeron a sus cheros de las maquilas, un par de gringos, hicieron sus negociados, ¿verdad? Y vinieron a maltratar aquí a las, ¿cómo se llama?, a las pobres señoras que trabajaban en sus maquilas, y a ganar ellos el montón de dinero con 4 o 5 fábricas de calzoncillos y de calcetines. No, aquí estamos hablando de que con la ley que va a permitir que todo lo que relacionado a la alta tecnología, cualquier persona, pero de afuera y de adentro, o sea, un emprendedor que diga, quiero poner, no sé, Steve Jobs empezó en un garage, ¿verdad?, una oficina, ¿verdad?, que ahora no necesitas de grandes recursos de lugares, ahora pones en tu casa y dices, voy a desarrollar, ese joven salvadoreño lo va a poder hacer y también va a gozar de este tipo de beneficios que hemos aprobado. O sea, hay un gobierno que trabaja y una asamblea legislativa que apoya eso. Antes la forma de hacer dinero para ellos era robando, ahí tenemos los casos ya sabidos, Arena, Tonisaca, los otros 2 que andan allá en Nicaragua, ¿verdad? Y no vimos nosotros desarrollo realmente aquí. Y cuando tuvimos que Arena aniquiló la agronomía, aniquiló el agro, ¿verdad?, para después poner su par de maquilas, que después se quedaron ahí en otro, ¿cómo se llama?, fracaso más de todo lo que hizo Arena. Bueno, aquí tenés tú que nosotros tenemos como país que vamos saliendo adelante. O sea, el turismo, como decía hace un rato, te está llevando a que ahora, fíjate que veía y por eso yo invito siempre a que veamos también las redes sociales. Un TikTok veía yo ayer de 2 jóvenes españolas que andan visitando El Salvador. Y te lo hacen ellas el video y empiezan a mostrar y te dan lugares. Bueno, yo no conocía un par de lugares que ellas mostraban ahí y que están gozando y decían, y se les veía esa alegría de gozar. Y así hay muchos.
La otra vez supe de unos jóvenes de Austria que vinieron aquí, vienen de Alemania, porque en Alemania no les creen a los burócratas que están allá en Berlín y a todos esos que viven en ese submundo de leerse los periódicos y todos estos anquilosados en temas así ochenteros. No, los jóvenes vienen y dicen, allá está seguro, que es así, se meten en la red. Vengan, El Salvador es un país chivísimo, que aparte tiene todas esas riquezas naturales que siempre hemos tenido, que antes no las pudieron ni siquiera utilizar bien, y ahora se les está ofreciendo al turismo de afuera y también el de aquí adentro. Si vieras tú cuántos jóvenes salvadoreños también en los fines de semana planifica que me voy a ir a escalar, a mí me invitan, pero ya no me da mucho lo hago de vez en cuando, que me voy a ir a las montañas, que voy a ir aquí, o sea, eso es lo que está haciendo. ¿Y cómo vas a lograr eso? Claro. Bueno, con un país donde no a la vuelta de empezar a subir un volcán te esté asaltando un marero, ¿verdad? Ese era el negocio de antes de ellos. Pero este país que se está haciendo en base a desarrollar y a tener una infraestructura que te permite, eso es lo que está demostrando que no necesitamos de ONGs ni de tal, o sea, cada vez menos, ¿verdad? Porque antes era el sonsonete y eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? Nosotros somos capaces en la medida que seamos capaces de trabajar por nuestro país de buena manera y el presidente Bukele lo está haciendo así. Vamos a ir a la pausa y al regresar hablaremos de esa voz que es en definitiva la voz más importante, que es la voz del soberano, es la voz del pueblo. ¿Qué dice la gente? ¿Por qué sí están aprobando estos planes de seguridad y por qué dan este apoyo total al presidente de la República y piden su reelección? De eso hablamos tras la pausa. Carlos Germán, ¿usted está consciente que cuando la población votó por los diputados de Nuevas Ideas estaba votando por un respaldo para el presidente de la República, Nayib Bukele, y era un mensaje de decirle, ya vimos lo que hizo la asamblea pasada, es decir, este binomio AREN-FMLN, y ahora queremos que usted pueda seguir con esta ruta de desarrollo para el país, y es por eso que damos esta asamblea para que exista gobernabilidad? Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, tu servidor aquí regresó al país a trabajar por este proyecto y lo que hice fue ponerme al servicio de alguien que está con visión sacando el país adelante y por supuesto que la gente, somos circunstanciales y lo que hacemos es decir, ahí hay un trabajo que se está ejecutando bien, si es que cuando llegamos a la asamblea tenemos claro de que ahí estamos dándole el soporte, el presidente como en cualquier democracia envía sus proyectos de ley y nosotros las revisamos, también las conversamos, las discutimos, porque hay gente que dice, los de la oposición dice, hay una forma que he observado un tanto peyorativa, ahí denotan su rabia estos jóvenes de la oposición, ahí esos 4 del frente sobre todo, de decir los diputados oficialistas, sí, es que lo somos, si estamos aprobando lo que el presidente Bukele, que hasta ahora todas las leyes que nos ha enviado tienen una razón de ser positiva para el país. ¿Y por qué se lo pregunto? Tengo que tocar 2 temas antes de irnos y me quedan nada más como 6 minutos. Hay una aprobación total
de los salvadoreños al trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa, porque están apoyando los planes que vienen y las iniciativas que vienen desde el presidente, y de ahí esa gran aprobación al presidente. Se lo pregunté antes de ir a la pausa. Claro, y ¿sabes qué pasa? Que si tú lo comparas con el adefesio que tenían antes en la Asamblea Legislativa, con ese centro de corrupción donde llegaban ahí los mafiosos, los empresarios no eran mafias, a comprar voluntades, a pagar técnicos, a pagar diputados, con los maletinazos esos famosos, como eso no existe, ¿verdad? Ahí lo que nosotros estamos haciendo, bueno, el trabajo que no se había visto en años, de aprobar el trabajo del presidente Bukele. Y como te digo, ahí hay sensatez y hay coherencia en esos proyectos de ley. Entonces, ¿se aprueban? Sí. ¿Y cómo vamos a apoyar en algún momento una iniciativa que nos quedamos escuchando ahí cuando los del frente ponen iniciativas de ley y todo? Mira, lo hacen, a veces son show nada más. No vamos a dar un voto, pero un voto por ellos, y que tengan la certeza de que no se va a dar un voto porque ellos no son absolutamente nada en la democracia. Son simplemente unos residuos que quedaron, ¿verdad? Que se votaron entre ellos, o sea, entre ellos votaron entre ellos y punto, y eso es lo que te demostró. Entonces nosotros le hacemos caso a las mayorías. Carlos Germán, mucho se criticó que el país iba a caer en default, que no iba a poder pagar su deuda, y se armó a nivel internacional una serie de críticas, siempre bombardeando la figura del presidente Nayib Bukele. Se pagan estos bonos y ahora se critica que se pagó. Tengo en pantalla el tuit del presidente de la República refiriéndose a esta publicación. Dice el presidente: pensé que era un titular sacado de contexto, pero no, realmente dijeron eso. Aquí la nota completa, y coloca el presidente en su cuenta de Twitter para que ustedes puedan leerla. ¿Cómo van a criticar que paguemos deuda y entonces proponen no pagar? Parece que los economistas de Soros son iguales a los periodistas de Soros. Entonces, esto es por la publicación de que habían este titular que es insensato. O sea, cuando lo vemos nosotros decimos, bueno, ahí es eso, porque a ellos les mandan pues una información de aquí, toda esta gente que está pues pagada, pisteada, entonces allá ese es un medio suizo, sacaron, y yo creo que desde aquí se lo mandaron ya hecho, y entonces están criticando de que se cumple con las obligaciones. Ahí hay que observar bien que lo que están haciendo es, mira, yo admiro la capacidad del presidente Bukele. Hay una técnica que se llama el aikido, ¿verdad? Utilizar la fuerza del adversario, no ocupar la violencia, y al final termina aniquilado por su propia fuerza negativa el adversario. Y fíjate que eso, entre más ataques veamos, y lo hemos estado viendo, estoy hablando con análisis de lo que hemos visto hasta ahora, más fortalecido sale el presidente Bukele, no solo aquí, internacionalmente también, porque te digo, ya estamos viendo, por ejemplo, periodistas en España. Yo aprovecho un pequeño anuncio. Mañana en el programa que yo tengo en otro canal voy a entrevistar a una periodista española que fue despedida de uno de esos medios que pertenecían a este conglomerado de medios que están ahí sometidos. A ella la despiden porque presenta una nota, igual que tú, sobre el presidente Bukele y el éxito del plan de seguridad, y fíjate que ella en cosa de 2 meses ha crecido bastante en redes. Elena Barberana, sí. Barberana, okay. Y vamos a estar platicando con ella y con el sociólogo René Martínez también en el programa mañana a las 6:30 de la mañana. Pero fíjate que ahí te das cuenta de que desde afuera también, yo he recibido ya llamadas de comunicadores que conozco en Sudamérica, en España, en Alemania, que no son de estos periodistas que se van con los del Faro, que se van te digo, allá tienen fama de emborracharse y a costa también de esos organismos, porque los invitan. En Guatemala estuvieron hace poco, me enteré, y raro que la ID se preste a eso, porque se supone que no pueden estar financiando cosas con alcohol, y en Guatemala hace poco hubo una reunión de periodistas del Faro y todo eso, las grandes borracheras se ponen y al final medio de goma empiezan a escribir. Es la realidad, es lo que siempre han hecho, y otras sustancias. Y fíjate que periodistas serios, en España también, yo tengo un par de amigos buenos periodistas, y cuando me llaman y estamos platicando los fines de semana de lo que está pasando acá, me dice uno, en especial un gran amigo mío, Carlitos, sigan así, que esto está sirviendo incluso aquí para demostrar las fallas del sistema español,
que entre sus progres y entre las ultraderechas de allá se tienen la corrupción desde hace tiempo también, porque esa es una realidad de España, no me la estoy inventando yo, ¿verdad? Quien quiera verlo y con gusto pues se mete ahí y lo investiga. Entonces eso es lo que está demostrando que sí se puede y que un país como el nuestro, gran país, con grandes ciudadanos como los tenemos aquí, trabajadores, sí podemos salir e incluso hacer noticia de algo que está funcionando bien, no de lo negativo que era lo que les vendía antes siempre a ellos. Gracias, Carlos Germán, gracias a ti por haberse levantado tan temprano y aquí estar estamos con nosotros a partir de las 5 de la mañana. Siempre que tú lo que decidas y querrás, estamos para informar a los salvadoreños, para venir a hablar aquí contigo y sobre todo, bueno, yo les deseo que tengan un feliz fin de semana, un cierre de viernes que vaya bien, sobre todo en este país que es el nuestro, que cuidamos, que queremos, que está siempre velando desde la parte de los funcionarios que estamos trabajando para ustedes, para que estén mejor, más seguros, y yo los invito a ver incluso las carteleras, las redes sociales que nos siguen, todas esas actividades que se pueden hacer ahora que antes no se pudo. Así que aquí estamos cuando tú lo dispongas. Muy buenos días, Marisol. Muy buenos días también para ti. Solo quiero concluir el último tema diciendo que ayer el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que nuestro país tiene el equilibrio de poder estar pagando sus deudas, es decir, de cumplir con ellas y a la vez de tener este porcentaje histórico en inversión pública que estamos viendo todos los salvadoreños, que ya dijimos no son renders, están ahí las obras. Entonces el ministro Zelaya ayer lo decía, alcanza el dinero y creo que aquí aplica lo que ha dicho el presidente, el dinero alcanza cuando no se está robando. Cuando nadie se lo roba. Sí. Y solo recordar que esa deuda es la que habían obtenido los partidos Arena y el FMLN en los 30 años que gobernaron. Gracias, Carlos Germán. Gracias, claro audiencia. Sí. Para su servidora Marisol Dorat, es un gusto poder acompañarles cada mañana. Si Dios lo permite, nos encontramos de nuevo el lunes.